Hola, bienvenidos a vidaeternaweb.wordpress.com. Os habla Pedro Olivier. Este vídeo es un vídeo más corto sobre el tema de la gran mutación en Acuario. Pretendo que dure unos 10 minutos aproximadamente. Es como una introducción. Hay otros dos vídeos que hablan sobre este tema que duran 40 minutos cada uno, donde profundizamos, aportamos pruebas, pero en este hacemos una síntesis para que sea un vídeo más corto y que casi todo el mundo lo pueda ver con conceptos más fáciles y más introductorios sobre este tema que es largo y que da mucho de sí, ¿no? Tenemos, el 21, vamos a empezar. El 21 de diciembre del año 2020 hay una conjunción astrológica muy importante que marca el inicio de un nuevo ciclo. Este nuevo ciclo marca un punto de inflexión en la entrada a la era de Acuario. Las eras se solapan, no son, ¿cómo se dice? Las eras no son que bruscamente de un día para otro ya cambiamos de era, ¿no? Se considera que la era de Acuario está empezando a entrar desde principios del siglo XX. Si nos fijamos, en el siglo XX ha habido mucha más, los cambios han sido mucho más rápidos que el resto de siglos de la historia de la humanidad. Tenemos que Acuario es un signo que de cambios bruscos, es rápido, es muy rápido, ¿no? Y entonces, a partir del siglo XX hemos introducido muchos temas acuarianos y ha evolucionado mucho todos los campos relacionados con Acuario, que son la tecnología, el humanismo, la libertad, la comunicación rápida, la rebeldía, etc. Entonces, la gran mutación en Acuario es el día 21 de diciembre del año 2020. Y lo que muchos astrólogos están diciendo, no todos, sino algunos, que esta conjunción entre Júpiter y Saturno en el signo de Acuario marca un punto de inflexión de inicio hacia la nueva era de Acuario. ¿Por qué? Júpiter y Saturno se llaman los cronocratos en la astrología clásica. Antes no se conocían ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón. Entonces los únicos planetas que eran considerados como colectivo, como para la humanidad, mundiales, eran Júpiter y Saturno. Con lo cual la conjunción entre Júpiter y Saturno se le daba mucha importancia. Entonces, en el año 1802 empezó una serie de conjunciones de Júpiter y Saturno en el signo de Tierra. Esto y dio comienzo la revolución industrial y el capitalismo. Entonces, hemos estado durante 200 años teniendo el elemento tierra como elemento dominante, que es lo práctico, el dinero como lo más importante, ganar dinero, montar tu empresa, tener estabilidad económica, las cosas sólidas, el materialismo, valorar a la gente por su belleza física, lo práctico, hay que trabajar duro. El materialismo, lo que conocemos, la época actual, ¿no? Que empezó en el 1802 con la Revolución Industrial, coincidiendo con lo que se llama la Gran Mutación. ¿La Gran Mutación qué significa? Que el planeta Júpiter y Saturno están en conjunción durante 200 años en el mismo elemento. Entonces, llevamos 200 años que Júpiter y Saturno, cada vez que entran en conjunción, que es cada 20 años, entran en signos de Tierra. Entonces, hemos estado 200 años con el elemento tierra, y en el 1802 hubo la gran mutación al elemento tierra, ¿vale? Entonces, ahora viene la gran mutación al elemento aire, el 21 de diciembre del año 2020, que significa que a partir del 2020, todas las conjunciones de Júpiter y Saturno cada 20 años serán en el elemento aire, con lo cual es un cambio total de paradigma. Y sobre todo es importante porque como estamos entrando en la era de Acuario desde el siglo XX, el hecho de que justamente coincida el cambio al elemento aire, que es el elemento de Acuario, y justamente coincida con el signo Acuario, da a pensar a muchos astrólogos que es un punto de inflexión, un punto de salto importante hacia los valores de la nueva era de Acuario, que ya están entrando. Por ejemplo, Internet es Acuario total, ¿no? Todas las revoluciones que han habido a lo largo del siglo XX son Acuario total, ¿no? La igualdad de la mujer, la igualdad.
Acuario es la igualdad, es la libertad, es la fraternidad, pero no como los masones lo quieren hacer, sino en un sentido real. Entonces, la gran mutación en Acuario marca este cambio hacia una nueva era. Júpiter y Saturno eh, son, bueno, pues esos cambios sociales, culturales, de paradigma, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de que Júpiter y Saturno entran en Acuario, que en el principio del ciclo de 2020, y la primera conjunción es la que marca el pulso de todo el ciclo de 200 años, al ser en Acuario se sincroniza con la era de Acuario, que ya está entrando desde principios del siglo XX, con lo cual se supone que están entrando esos valores de libertad, de creatividad, de innovación tecnológica, de igualdad, las jerarquías, la estructura jerárquica actual, que es muy de tierra, las jerarquías, muy Capricornio, no van a tener cabida, será todo más horizontal. Acuario también, Urano es el despertador de la consciencia, entonces se supone que va a haber un despertar de la consciencia, pero no de golpe, sino progresivo. Es decir, no significa que el día 22 de diciembre ya, venga, nueva era, no, sino que empieza un cambio, empieza un proceso, pero, o sea, a nivel físico ese cambio no se va a notar enseguida, pero a nivel energético los que son sensibles sí lo van a notar, porque es un cambio de la energía, es como se va a notar que se activa la mente, ¿no? Que se activan las ideas, que se activa la mente superior, porque Acuario son las intuiciones, la mente superior, es el darse cuenta, es ahora lo veo, ahora me doy cuenta, Acuario quiere saber la verdad, ¿no? Entonces la humanidad va hacia un mundo de ideas, pero también de terapias alternativas, de todo lo que es la fotografía Kirlian, kinesiología, toda la ciencia alternativa que intenta descubrir lo invisible a través de lo científico, descubrir lo invisible a través de lo científico, hacer que la espiritualidad tenga una explicación científica, eso es muy Acuario, ¿no? Porque Acuario quiere saber la verdad, pero con fundamento, con argumento, con una explicación, quiere saber el porqué, o sea, te dice, ¿y qué? ¿A usted le iría bien meditar? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué me va bien meditar? No fe ciega, ¿no? Acuario, venimos de la era de Piscis. Piscis era más, pues como el cristianismo, los valores estos de la salvación, la dependencia de un salvador, un misticismo irracional, mucha sensibilidad, pero también muy difuso todo, ¿no? Y entonces ahora vamos hacia Acuario, que es más concreto, es más mental, es más claro. Entonces, no solo es la gran mutación en Acuario lo que da pistas de que vamos a entrar en la era de Acuario, sino que justamente en 2020, curiosamente, antes de que haya la gran mutación en Acuario, se van a cerrar tres ciclos. Tres ciclos, el ciclo de Saturno-Plutón, el ciclo de Saturno-Júpiter y el ciclo de Júpiter-Plutón. Entonces, el ciclo de Saturno-Plutón se cierra en Capricornio, que Capricornio son las estructuras. Entonces, estamos asistiendo al fin de la estructura política y económica actual, al fin del paradigma actual, del paradigma sobre todo del sistema, porque Capricornio es muy el sistema, ¿no? Y entonces Saturno conjunción Plutón se da en Capricornio y se une Júpiter en una triple conjunción en el año 2020. Y eso marca el fin de tres ciclos, también marca el fin del ciclo Júpiter-Saturno, que es lo que acabamos de decir. El último fue en el año 2000 en Tauro, y por eso, al ser en Tauro en el año 2000, del 2000 a 2020, hemos tenido una época muy materialista, muy Tauro, muy del culto al placer, muy de los cocineros, los chefs son las nuevas estrellas del rock, ¿no? Tauro, los valores taurinos, muy pues el tema de sexual también, el tema de la economía, lo importante es la economía es muy materialista, ¿no? Que no se me asusten los tauros, estoy hablando de Tauro en astrología mundial, no hablo de signos de personales, sino de signos en astrología mundial, que es diferente cómo se enfoca, ¿no? Y entonces, claro, se cierran en 2020 tres ciclos importantes. El ciclo de Saturno-Plutón, la anterior conjunción Saturno-Plutón
Plutón fue en el 1982 y fue la época del Reagan y la Thatcher, cuando empezó el neoliberalismo. Entonces se supone que se termina este paradigma neoliberal en el año 2020. O sea, yo creo que va a haber una especie de crack del sistema, ¿no? Un fin del sistema neoliberal es el fin de una época, de un ciclo, incluso diría de una era, de una manera de pensar, de un paradigma, ¿no? Y esto se notará primero a nivel energético, luego a nivel de ideas, luego a nivel emocional y luego se manifestará en el físico. Pero el que esté un poco conectado, el que sea un poco sensible a las energías, enseguida que haya la gran mutación en Acuario ya va a notar esa energía de Acuario, cómo le atraviesa. Porque esas cosas se notan. Yo, por ejemplo, noto mucho las energías astrológicas. Noto en cómo está la luna, noto las tensiones. A veces con mi pareja hemos dicho, hoy da sensación que hay tensión Luna-Neptuno. Y miramos y sí, hay tensión Luna-Neptuno, ¿no? O hoy parece que hay Luna en Leo, ¿no? Y entonces, pues eso, lo importante es eso, que del año, o sea, que se cierran 3 ciclos, el ciclo Saturno-Plutón, que hemos dicho fin del neoliberalismo, destrucción de las estructuras, el ciclo Júpiter-Saturno, que pasa de Tauro a Acuario, y con lo cual se cierra este ciclo no solo de 20 años, sino de 200 años, porque cambiamos al elemento aire, donde hasta ahora había sido lo que se le daba valor a lo material, y a partir del 2020, del 21 de diciembre del 2020, se le empezará a dar valor a las ideas, a la información, y también a los valores acuarianos. Acuario es el despertador, es la utopía también, queremos manifestar un mundo utópico. Entonces, otra cosa muy importante es que a partir del 2020 al 2030 van a haber una serie de 4 tránsitos energéticos muy importantes, es decir, buenas relaciones entre planetas lentos, que son Urano, Neptuno y Plutón, buenas relaciones, que no ha habido ninguna de estas relaciones, del 2000 al 2020 no ha habido ninguna ninguna de estas tránsitos energéticos entre planetas transpersonales. Sí que ha habido en el siglo XX algunas, por ejemplo, en la contracultura hippie de los años 60 fue Urano conjunción Plutón en sextil con Neptuno. Entonces son 3 buenas relaciones, 3 tránsitos energéticos entre planetas lentos. Entonces, del 2020 al 2030 van a haber 4 tránsitos energéticos, que eso hace que suba mucho la vibración y que empiece a emerger una gran creatividad en la música, en el cine y en todo. Los planetas transpersonales, cuando se juntan, generan un despertar y muchas intuiciones y grandes ideas, y etcétera, ¿no? Entonces, que no solo es la gran mutación en Acuario del año 2020, sino que son el cierre de 3 ciclos con el Saturno conjunción Plutón en Capricornio destruyendo las estructuras, y sobre todo que del 2020 al 2030, no sobre todo lo más importante es la gran mutación en Acuario, pero estará apoyada por 4 tránsitos energéticos que en 2025 se pondrán exactos. Por lo tanto, en 2025 seguramente habrá una gran revolución mundial. Pero a partir de 2021 empezaremos a vislumbrar la luz al final del túnel, las energías de la nueva era. No solo se manifiesta esto que acabo de decir, que ya son muchas cosas, son muchas pistas que está dando los cielos de que vamos hacia un nuevo ciclo, sino que encima en las gráficas de André Barbeau, que hay un vídeo dedicado a estas gráficas, los 2 vídeos de profundización los voy a poner debajo, cada siglo tiene que ver las gráficas con la concentración planetaria. Cuando se juntan los planetas lentos, suele haber crisis, cuando están muy juntos en una zona de la carta natal. Y entonces, de la carta astral. Entonces, coincide, si tú ves las gráficas, mirad el vídeo, que los momentos donde había más bajada eran los momentos más oscuros, ¿no? Donde ha habido más procesos de crisis. Entonces, ahora estamos en la línea de bajada más oscura de todo el siglo XXI, de lo que queda del siglo XXI. Y esto culmina en 2021. Entonces, esta línea que baja tanto, que ya lo podéis ver en la gráfica en el otro vídeo, empieza a subir en 2021 como una flecha, ¿vale? Entonces, esto empieza a subir como una flecha, estas líneas. Y entonces hay una recuperación de todos los valores luminosos, también económicos, culturales, sociales, etc. Y luego, en el resto del siglo XX, en la gráfica vemos que no vuelve a bajar tanto como ahora. Ahora está bajando mucho la energía. Desde el año 2014 baja mucho. Curiosamente, desde el año 2014 hasta ahora han salido muy pocas buenas películas
muy pocos buenos discos y muy pocas buenas ideas. Tal vez a nivel tecnológico sí, pero a nivel humano está la cosa floja. Si lo comparamos con, por ejemplo, los finales del siglo XX. Y bueno, como queríamos hacer el vídeo corto, pues hasta aquí lo hacemos. Solo es anunciar esto, que en el 21 de diciembre del año 2020 tenemos la gran mutación en Acuario, que empieza un ciclo de 200 años en el elemento aire, y se sincroniza con la nueva era de Acuario, que ya empezó en el siglo XX, con lo cual se considera que el 2020 es un punto de inflexión, el final de toda una época, y 2021 el principio de una nueva época, que está señalada por la gran mutación en Acuario, por las gráficas de Barbo y por los tránsitos energéticos que hemos mencionado. Y ya está aquí. Bueno, si queréis profundizar más en este tema, mirad los otros dos vídeos que ahí nos hablamos largamente. Hasta luego.